Todopoderoso, porque hoy es un día especial, es un día precioso, es un día tremendo, lleno de la gloria del Señor. Hoy es el día que Él dijo que su pueblo consagrado, su pueblo santo guardará este día, porque en este día Él santifica y bendice a su pueblo. Hoy es el día de reposo. Amén. Hoy vamos a mirar un tema fuera de lo común, fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tocar un área que no hemos tocado y que gracias a Dios, amén, Dios me ha dado la oportunidad de poder servirle en esta área. Amén. Hoy vamos a hablar de la liberación, lo importante que es para la iglesia de Cristo, ¿sí?, que todo mundo participe de esta área que no se conoce, que no es muy común. ¿Por qué? Porque pues muchas personas tenemos miedo, muchas personas, por favor préndanme la luz de acá. Muchas personas no estamos preparadas, no tenemos bien definido cuál es el verdadero concepto que Jesús nos muestra o nos enseña, amén, como doctrina, ¿sí? Jesucristo lo primero que les enseña a sus apóstoles precisamente les da poder y autoridad para que reprendan los demonios. ¿Qué tanta importancia tenía para Jesús? ¿O qué miraba Jesús en la humanidad? Amén. Eso es lo que nosotros no podemos razonar ni entender, ¿sí? Pensamos que por el hecho de que Jesucristo vino al mundo, Él echó fuera a todos los demonios, ¿sí? Pero lo que Jesús miraba era que en cada ser humano, en cada persona había demonios. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen forma, los demonios son espíritus y los demonios necesitan de un cuerpo vivo para subsistir aquí en la tierra mientras no están en el agua. Amén. Y es por ello que la iglesia hoy actualmente ha dejado de lado esa área. Amén. Unos por miedo, otros por ignorancia y otros por no complicarse la vida, porque a la verdad esto es tremendo, ¿sí? Y hasta cierto punto asqueroso. Imagínense una iglesia con alfombra, todo alfombradito aquí, y de repente empieza a vomitar, esa alfombra ya se manchó. Amén. Y más si el hermano a veces no tienen la idea o el concepto de lo que es una liberación y comen como normal. Entonces cuando vienen y empiezan a vomitar, eso es tremendo, ¿sí? Y muchos pastores con su trajecito pues prefieren no meterse en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es hasta cierto punto asqueroso. Ustedes no saben lo difícil que es una liberación. Recuerdo que una noche, como a las 12 de la noche, trajeron a un muchacho completamente endemoniado y cuando yo empecé a reprender, empezó a vomitar, pero era una pestilencia que llenó toda el área de la iglesia. Todo aquí estaba lleno de ese olor del vómito, a pesar de que lo tirábamos y lo echábamos al baño, ¿sí? Ese olor estaba lleno aquí todo, como si fuera todo un drenaje. O sea, es tremendo eso, por eso muchas personas no quieren esto y tener que estar ministrando. Amén. Yo que soy el que lleva la batuta en las liberaciones, ¿sí? Tengo que estar al frente, mirando, oliendo. Otra vez llegó otra persona con una llagota fea o pestilente, todo podrido, y yo nomás iba a orar por ella, pero Dios en ese momento me dijo: sóplale 3 veces y se va a secar esa llaga. Y yo le hice caso a Dios y fui y le soplé, y no saben lo que olía. Eso es tremendo, eso es, ¿sí? Y tener que hacerlo, porque por eso somos siervos de Dios. Amén. Y no es lo mismo ser pastor que ser siervo. Amén.
El pastor pues manda, ordena, pero el siervo tiene que hacerlo. Amén. Y eso es, Dios a nosotros nos ha dado autoridad como siervos. Amén. Y aquí tenemos que hacerlo, lo que Dios nos diga. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer porque cuando estamos liberando, estamos esperando orden de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la persona pueda quedar libre? Amén. Esto es muy necesario, es fundamental dentro de la iglesia. Desgraciadamente, hoy las gentes, eso es lo que menos les interesa. Amén. Y aunque miren personas que están bajo alguna enfermedad tremenda, como hoy está de moda el azúcar, eso de las diálisis, eso de o sea, son cosas tremendas, cáncer de hígado. Aquí han venido gentes con cáncer de hígado, cáncer de riñón, sí, y aquí Dios los ha liberado. ¿Pero a través de qué? De las liberaciones. ¿Por qué? Porque todas esas enfermedades que son incurables, enfermedades que para la ciencia ya no hay más, ahí la ciencia tiene un límite, amén. Recordemos que para Dios todo es posible cuando se tiene fe. Y aquí Dios ha sanado cánceres. Vino una persona con un cáncer tremendo, amén, de hígado, de riñón, de recto, y de qué otro era, de próstata. Más bien la próstata había contaminado, ¿sí?, esas áreas, amén. El hombre venía completamente muerto, amén, pero gloria al Señor que ahorita vive el varón, amén. Ojalá que algún día vea este video y también pueda acordarse lo que hizo Dios aquí en este bendito lugar, amén. Bien, la liberación. ¿Qué cosa es la liberación? A veces nosotros conocemos, por ejemplo, yo he mirado iglesias grandes, que tienen un concepto muy superficial, muy literal de lo que es una liberación. ¿Sí? Oh Señor, yo en el nombre de Jesús reprendo todo demonio y todo el nombre de Jesús, ¡vale, fuera! Y ya queda libre la iglesia. Es una mentira. El demonio resiste a lo máximo. El demonio está ahí, ¿sí? Debe ser un enfrentamiento personal entre tu persona, como en este caso yo, que me gusta la liberación, me gusta hacer eso porque es lo que a mí me agrada, porque siento que es el área donde Dios me ha dado pues la capacidad para hacerlo. Amén. Debe ser un enfrentamiento directo entre el demonio y tú, así como lo tuvo Jesús. Jesús nos enseña, cuando Él llegaba, no, los demonios lo detectaban y era un enfrentamiento directo entre el demonio y Jesús. Y eso es lo que es, así como es una liberación, amén. Yo recuerdo que cuando me inicié, cuando Dios me dio la oportunidad de entrar dentro de este ministerio, amén, yo no sabía nada de eso, amén, sino que un hermano me dijo: hermano, yo me siento mal. Yo siento que me quemo por dentro, siento que hay un fuego dentro de mí. Y yo le dije a mi esposa, y en ese momento yo no sabía de lo que era una liberación, pero le dije a mi esposa: vamos a orar por una gastritis. Y empezamos a orar por esa gastritis. Hermano, cuando yo empecé a orar por esa gastritis, los demonios empezaron a manifestar. Y empezamos a mirar cómo su camisa se hacía allí, se hacía cosas tremendas, se hacía como si tuviera ratas adentro. Amén, gloria al Señor. Y yo en ese momento yo no sabía, yo nomás dije: Señor, en tu nombre yo reprendo este demonio. Yo no sabía. Y estuve orando, seguí orando hasta que el hermano quedó libre, pero yo no sabía nada de eso. Entonces eso fue lo que me inquietó, y empecé a buscar dentro de la palabra de Dios que me indicara, que me llevara a lo que era el verdadero concepto de lo que era liberación. Y cuál me encuentro, que Jesucristo a eso vino a enseñarnos, a cómo liberar a su pueblo. Y de ahí para acá Dios me fue mostrando, y gracias a Dios tengo un hermano que es, ahora sí, más que nada mi papá en Cristo, amén, mi hermano Ricardo, aquí presente. Él me apoyó en traerme pues libros de gente, persona que se dedica a este ramo, gente importante, amén. Y pues gracias a Dios, a eso y a lo que me metí yo a la Santa Escritura y empecé a encontrar cómo eran las liberaciones, Dios me fue dando poder
Pasó un tiempecito y yo me fui a un aposento, y llegando del aposento, amén, gloria al Señor, llegué y oré por alguien. Ese alguien quedó libre cuando yo le impuse las manos. Y luego otra persona igual, le impuse las manos y se cayó y quedó libre. Para mí eso era tremendo, yo no sabía nada de eso, pero empecé a entender que Dios ya me estaba usando por ahí. Y empecé a pedirle a Dios dirección, y gracias a Dios hoy tengo la dicha, el gozo, la alegría de saber que Él me ha dado el poder y la autoridad sobre ese tema. Bien, el tema de esta noche es una serie que tengo escritas, pero hoy empezamos con el número 1, que se llama la importancia que tiene la liberación. Qué importante es eso en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4. Bendito sea el nombre del Señor, santo es su nombre. Lucas 4, versículo 16 al 21. Amén. La bendita palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su palabra, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Padre, en esta hora le damos gracias, Dios, porque nos da usted la oportunidad, Señor, de estar un día más en su santo lugar, aquí en su iglesia, Dios, en donde usted realmente se muestra, Padre. Y gracias, Señor, por su infinito amor y gran misericordia y su bondad, Señor, reflejada, Padre, en eso que muchos le llaman gracia, Dios, pero para nosotros, Dios, es usted mismo, Dios. Gracias, Padre. Pido bendiciones para mis hermanos, bendiciones para mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Miramos en primer término, no nos vamos a meter, vamos a tratar de entender lo que Jesús nos trata de enseñar. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aparentemente, como dicen los judíos, ¿sí?, que todo lo que habló Jesús es en el plano literal. Amén. Pero Dios, en su infinita sabiduría y capacidad, ¿sí?, a nosotros nos ha dado espíritu de revelación. Por lo tanto, lo que miramos, no nada más lo miramos en el primer plano, sino lo miramos en el segundo y en el tercero. Porque ya creo que por lo que han visto de los videos, amén, todos los mensajes de Jesús estuvieron en 3 niveles, 3 planos: materia, mente y espíritu. Amén. Y aquí Jesús, como usted nos puede confirmar con su palabra, amén, vamos a mirar, dice: las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Amén. Principalmente eso. Cuando somos causa de opresión, el diablo, es porque nos tiene encarcelados, nos tiene encadenados, nos tiene en la peor de las pobrezas, nos tiene en la peor de las cegueras, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí?, no tomamos conciencia de la realidad, ¿sí?, y lo miramos todo muy naturalmente, porque el diablo o el demonio que está dentro de las personas, ¿sí?, actúan y hacen que todo sea completamente natural, que se vea como algo en lo cual no tiene que ver nada el grado espiritual. Amén. Y muchas veces miramos, por ejemplo, niños pequeños que se suicidan. Amén. Mujeres que son decentes, de repente dejan el hogar y se van
a los prostíbulos. Hombres que son hombres de hogar, de casa, dejan su hogar por una cantinera. O personas que son normales. Yo he mirado hombres, realmente hombres que se convierten en el homosexualismo. ¿Por qué? No es otra cosa más que esa cadena de demonios que hay dentro de nosotros y que manipulan nuestra mente, manipulan nuestras emociones, manipulan nuestras sensaciones y manipulan nuestro grado espiritual. Amén. Es por eso que es importante, sí, que su iglesia sea liberada. Aquí han venido muchas personas que tienen un grado en sus iglesias, amén, y que no han creído en eso, que no entienden, que no saben, que no conocen esa área, amén. Y cuando yo les hablo, dicen que eso no puede ser, porque están en Cristo, amén. Pero ya cuando les enseño yo con la palabra, como lo que vamos a ver ahorita, quedan convencidos. Y estoy seguro que usted también se va a convencer, amén. Gloria al Señor, amén. Bien, todo esto que dijo Jesús es en los 3 niveles, ¿sí? 3 niveles de conciencia, y que a muchos de estos problemas son ocasionados por demonios. Vamos a ver un primer problema ocasionado por un demonio, Lucas 13. Amén, gloria al Señor. Lucas 13, 15 y 16. Amén. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día del reposo. Ojo, vamos a tratar de entender, hermanos, por qué un nuevo corazón ha tomado como día oficial para liberación el sábado. Miren lo que dice Jesús aquí. Miren lo que dice Jesús. Esto lo está diciendo Jesús, esto no lo inventé yo. Amén. En el verso 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren, hay muchas personas que están enfermas, ¿sí? Enfermas por culpa de un demonio, pero que no se dan cuenta, no hay quien los detecte, ¿sí? Son tan sutiles. Esos demonios tienen tanto poder que ejercen sobre la vida de las personas. A esta mujer, ¿quién le detectó 18 años encorvada? Ahí había muchos escribas, había mucha gente que se dedicaba a las cosas de Dios. Y esa mujer iba todos los días, me refiero a los días de sábado, a los días que son el día del Señor, el sábado. Y sin embargo no le detectaron más bien ese demonio asqueroso, hasta que llegó Jesús y les hizo entender algo muy importante. Primeramente, ¿sí?, que tenemos que tener esa revelación de parte de Dios, ¿sí?, para que Dios nos dé espíritu para percibir la presencia de los demonios. Aquí cuando llega alguien con un demonio, yo de volada le digo: hey hermano, usted tiene un demonio. Muchos se ríen de mí, se burlan, ¿sí?, pero ya cuando ven y los traigo acá, se dan cuenta de su realidad. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden percibir, aunque sean gente que se dediquen a las cosas de Dios, no importa. El demonio tiene tanto poder que él no ve rangos, él no ve títulos, él no ve absolutamente nada. Si no miramos con Jesús y miramos con Pablo, y aquí vamos a mirar el Dios que han hecho muchas personas, lo vamos a mirar lleno de demonios. Amén. Bien, gloria al Señor, santo es su nombre. Bien, los demonios tienen en sí el poder de hacer que lo malo se vea como algo muy natural. Lucas 4, 29, gloria al Señor, santo es su nombre. Lucas 4, 29 y 30. Amén. Dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue.
dice el 28, perdón. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ojo, se llenaron de ira. Ahí está una respuesta para los judíos cristianos que dicen que todos amaban a Jesús. Mas aquí miramos una sinagoga llena de odio en contra de Jesús. Tanto es así que lo quisieron llevar a un despeñadero. Pero yo te digo, hermano, que no eran las personas, sino los que estaban dentro de las personas para acabar con el Hijo de Dios. Y date cuenta, todo se ve muy natural. ¿Por qué? Porque les dijo algo que les molestó. Amén. Les dijo que no tenían fe. Amén. Y ese fue el coraje, el enojo de ellos. Sí, algo muy natural. ¿Cómo? El diablo estaba usándolos, ¿para qué? Para deshacerse de su enemigo, para que ya no siguiera hablando, como lo intentó aquí. Aquí el diablo hizo hasta lo imposible para que nosotros no creciéramos, para que nosotros nos calláramos, para que nosotros no habláramos. Pero gloria al Señor que seguimos hablando. Bendito sea el nombre de Él. Amén. Bien, dice, la iglesia que tiene los dones dormidos no puede detectarlo. Solo cuando llega alguien con el don de percibirlos es como se descubren. Y vamos a mirar Lucas 4, del 31 al 35. Amén, gloria a su nombre, 31 y 35. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Sí, no dice cuántos años tenía este muchacho. Pero así como él, ¿sí? Así como él, iba a una sinagoga, que es un templo, una iglesia conformada por las gentes, ¿sí? Iba cada sábado. ¿Y de qué le servía? El demonio estaba dentro de él. Así está pasando hoy en las iglesias, mi querido hermano. Hay muchas personas, aquí han venido personas que son pastores, pastoras, ¿sí? Pero que vienen llenos de demonios. ¿Por qué? Porque no han puesto cuidado sobre esa área que es muy, muy importante para nosotros como cristianos. Amén. Nos va a entrar cuando tenemos a veces algún estado de tristeza, de nostalgia, tal vez hicimos algo que no debimos, hablamos algo, en fin, pero los demonios van a entrar y hay que expulsarlos, hay que echarlos fuera. Amén. Porque si entra uno y tú no lo expulsas, ese uno va a dejar entrar más y más y más y más y más hasta que te llenes. Y vamos a mirar aquí pronto cuántos son los que caben en un cuerpo. Casi siempre que hay una enfermedad llamada incurable, hay detrás un demonio. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente vive con la ignorancia de que eso es parte de la vida misma. No. Dios te dice bien claro, ahí en el Éxodo, Él te dice que mientras tú respetes sus leyes, mientras tú estés dentro de sus mandamientos, ¿sí? Él no va a permitir que tú mueras antes o que tengas un problema antes de que Él decida llevarte. Pero ¿cuántas personas hoy mueren en el mundo? Dice que cristianas. No hablemos de testigos de Jehová, no hablemos de personajes que no creen en esto, ¿sí? Ellos lo ven muy natural porque no conocen este mundo. Pero los que nos decimos cristianos, pentecosteses, amén, tenemos el conocimiento literal de qué es esto, pero no tenemos idea realmente o un concepto definido de lo que es una liberación. Amén. Y hoy vas a ir conociendo poco a poco lo que es una liberación. Amén. Vamos a ver Lucas 11. Amén, gloria al Señor. Lucas 11, 14 y 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló.
Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Amén. Estaba un mudo. Ustedes saben qué cosa es un mudo, una persona que no tiene voz. Amén. Y la ciencia, ¿qué dice de eso? Te hace un examen y te dice que nunca vas a hablar. ¿Por qué? Porque tus cuerdas vocales no están bien. ¿Sí? O sea, para la ciencia no hay curación sobre esto. Pero ¿qué está ocasionando o qué ocasiona esa enfermedad? Un demonio. Amén. ¿Y dónde queda la ciencia cuando Jesús expulsa ese demonio y el muchacho habla? Date cuenta de la realidad. Así hay muchas personas, muchas que tienen enfermedades que solamente tienen que liberarlos. Porque vamos a pensar que te cae una gangrena, lo ocasiona un demonio. Te tumban la mitad del pie, luego te tumban arribita, luego te tumban a la rodilla. Porque ¿sabes qué? Cortan la gangrena, pero el demonio se sube para arriba. Es un demonio que está contaminado de eso. Se sube y se sigue subiendo hasta que te mochan la pierna hasta arriba. Y luego te aparece en el otro. ¿Por qué? Porque es lo que quiere él. Él a eso vino, a matar, a robar y a destruir. A eso vino él. Amén. Y a muchos dirán que ¿cómo es posible que un hombre de Dios, nosotros tenemos una experiencia, pero no voy a decirlo porque a lo mejor llega por allá este video y lo van a mirar, pero tenemos una experiencia tremenda de un hombre que se dijo cristiano, pero nunca obedeció a Dios. Y eso es lo que un nuevo corazón les está haciendo ver. Amén. Se dicen cristianos, pero no obedecen a Cristo. Se dicen cristianos, pero obedecen a Pablo. Y no quiero decir que estoy en contra de lo que Pablo predicó. No, estoy en contra de lo que han hecho de Pablo, porque lo han hecho en Dios. Sin querer, sin saberlo, lo han hecho en Dios. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso es que en muchas iglesias no hay sanidad, por el tipo de doctrina que lleva. Y aquí tú vas a conocer algo tremendo. Amén. Las cifras que nos muestra la Biblia de cuántos demonios pueden estar dentro de una persona son hasta 2000, según lo que nos deja el registro. Amén. Y vamos a mirar Marcos 5, gloria al Señor. Marcos 5, del 7 al 13. Marcos 5, del 7 al 13. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Dice: siempre de día y de noche andaba dando voces de los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Ven? En los demonios, ellos necesitan un cuerpo vivo. Ellos no tienen el poder y la capacidad como lo que tienen los ángeles caídos. Un ángel caído tiene poder y potestad de tomar su cuerpo, como lo hacían en el tiempo del Génesis. Amén. Como esos demonios tomaban forma de hombre y tenían relaciones con las hijas de los hombres. Amén. Y después se fue llenando de demonios. Por eso es que Dios destruyó esa generación. ¿Por qué? Porque eran más demonios que hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que mucha gente tampoco conoce, pero esa es una gran verdad. Amén. Y ahí miramos, amén, que las personas que dejan entrar un demonio y lo dejan ahí, y la ignorancia sí,
ese demonio sigue llamando más personas, y más demonios, perdón, sigue llamando más demonios y más, y el estado de la persona va decayendo, va haciéndose, porque Jesús lo dijo bien claro, ¿sí? Que cuando un demonio sale y no se llena ese lugar con la presencia de Dios, que es lo que no entendemos, en vez de Dios lo llenan de Pablo. ¿Y Pablo qué poder tiene? El que tiene poder se llama Yahvé, Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Él es el poderoso, Él es el que sí puede contrarrestar todo poder de Satanás. Amén. Pero nos equivocan o nos equivocamos, ¿por qué? Por flojitos, por no investigar, por no buscar, ¿sí? Nos dejamos guiar, nos dejamos llevar, ¿sí? Y nos llevan a una doctrina totalmente diferente a la que Cristo dijo. Amén, gloria al Señor. Bien, es por eso que el interés de Jesús de darle a sus apóstoles la autoridad y el poder sobre ellos. Mateo 10, vamos a mirar cómo Jesús tenía gran interés en que sus apóstoles, lo primero que debían de entender era la liberación. Es importantísimo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Luego el versículo 7 y 8 dice: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sabías, mi querido hermano, que muchas veces las muertes son ocasionadas o fingidas por Satanás, por los demonios? ¿Sí? Y esto es tremendo, porque es una gran ignorancia la que existe en el pueblo de Dios. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo comenzaba a entender esto de las liberaciones, una tarde nos vimos a predicar mi esposa y yo, amén, y cuando regresamos a casa, ¿sí? Mi niña, tengo una niña que gracias a Dios tiene el don del canto, amén. Mi niña estaba muerta, completamente muerta, rígida, total, ojos en blanco, no tenía pulso, o sea, muerta completamente. Y ella da testimonio que iba en medio de muchas personas en un camino de luz. Y cuando yo llegué, tomé a la niña entre mis brazos, yo sabiendo y conociendo el poder que Dios me había dado, ¿sí? Yo reclamé ese poder. Y dije: América, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, perdón, le soplé en su nariz. Y luego le volví a decir: en el nombre de Jesucristo, y le soplé otra vez en su nariz. Y le dije otra vez: en el nombre del Espíritu Santo, y le volví a soplar su nariz. Ahora le ordené: regresa, porque tú tienes una gran misión aquí en la tierra, porque tu tiempo no ha llegado, porque Jehová me ha dicho, ¿sí?, que Él no va a permitir que los que estemos dentro de sus principios de leyes nos vayamos antes del tiempo señalado, que son 70, 80 años. Y la niña abrió sus ojos. Nos cuenta cómo cuando regresa, dice que va en medio de personas, oye que alguien le grita, a un niño le grita una vez, le grita otra vez, y le grita la tercera vez, es cuando ella voltea y cuando ella despierta aquí. Para que vean cómo el diablo trabaja a través del engaño. Porque él no tiene poder de quitar la vida. El único que tiene poder para quitar, sí, te hace caer en ese engaño. Y yo en este caso, si yo no hubiese conocido el poder que Dios nos da, ¿sí?, mi niña ya no existiera, ya no estuviera aquí. Me hubiera yo caído en el engaño de Satanás. Pero yo conozco cómo trabaja él. A través de la pantomima, a través del engaño, de la mentira, ¿sí? Y muchas veces, por ignorancia, decimos: ya está con Dios, ya se fue con Dios. Hermano, qué bueno que la niña tenía la doctrina de Dios. Ella se hubiese ido con Dios, no me hubiese quitado nada.
Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen una doctrina equivocada? No se van a ir con Dios. Porque vamos a ir, recuérdese, a donde por derecho de conciencia nos corresponda. Si tu conciencia está equivocada, te vas a ir en la equivocación. Amén. Y lo miramos muy claro ahí en Lucas, capítulo 16. Bien, vamos a seguir adelante. Dice, autoridad que también nos es dada a todos los que creemos en Cristo. No es nada más para los apóstoles, como muchos dicen. Vamos a ver Marcos 16, del 15 al 18. Amén. Gloria al santo nombre del Señor. Él es grande y poderoso, Él es santo, Él es glorioso, Él es bendito. Del 15 al 18. Amén. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ojo, pongan atención. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué? Jesús te enseña que primeramente, antes de sanar a cualquier individuo, cualquier persona, primero tienes que liberarla. Porque ¿de qué te sirve, como les dije antes, de las enfermedades que caen en los pies? ¿De qué te sirve que le cortes un cachito si el demonio se viene para arriba? Es enteramente lo mismo. ¿De qué te sirve que ores por sanidad si no estás expulsando el que está ocasionando? Haz de cuenta que tienes un tumor canceroso y quitas todo lo que contaminó ese tumor, pero no quitas el tumor. ¿De qué te sirve? Ese tumor va a seguir contaminando más órganos. Por lo tanto, tú tienes que sacar ese que está ocasionando el cáncer. Si no lo haces primeramente y después oras por sanidad, no va a funcionar. Jesús nos lo enseña con la mujer encorvada. Primero la libera y después ora por sanidad y la mujer se endereza. Amén. Son cosas que están muy ligeras, muy tenues, pero muy claras en este caso para mí. Amén. Entonces ahí miramos cómo Dios a todo aquel que cree le deja esta responsabilidad, a todo el que cree en su nombre. Pero es que a mí me dan miedo los demonios. Yo recuerdo que vino un pastor y yo le conté lo que estaba haciendo y me dijo, no hermano, no haga eso, dice. Yo se lo aconsejo que no lo hagas. Yo no lo hago. Cuando, nomás para que se den cuenta que no están haciendo lo que Jesucristo nos manda. Porque Él dice, todo el que crea. O sea, todos tenemos la obligación, el deber, amén, de hacer lo que Cristo nos dice, porque somos cristianos. Y ese es un deber como cristiano, primeramente de liberar. Y tenemos que estar, claro que es difícil y después les voy a hablar de otros temas de lo mismo, pero es complicado esto. Ok, dice, esto para muchos es increíble y dice que un cristiano no puede ser poseído, mas la Escritura dice otra cosa. ¿Sí? Muchos creen que por el hecho de que han recibido a Cristo en su corazón, pero no lo han hecho con el corazón, lo han hecho con la mente. Porque meter a Cristo cuesta lo que no se imaginan. Es algo tremendo. ¿Creen que ser cristiano es fácil? No, es lo más complicado que puede haber. ¿Por qué? Porque tienes que renunciar a todas tus formas de vida, tu concepto, a aquello que está dentro de ti, aquello que tus padres, tus abuelos, todo lo que traes ancestralmente. Tienes que arrancarlo, sacarlo de ti para poder meter la palabra de Dios. De Dios. Muchas veces dicen, no, es que ahí se habla bonito. Hablan de Cristo. Te hablan de Cristo, pero te hacen referencia de Cristo, más no te hablan de Cristo. Te hablan
de lo que Pablo te ordena, te manda, amén, pero no te hablan de Cristo realmente, no te dan un mensaje directo de lo que proviene de lo que dijo Jesús, sino te hacen reverencia de Él. Y no es así. Cuando nosotros venimos a las plantas de Cristo, hacemos un compromiso. Y ese compromiso es de darle toda nuestra vida. Y toda nuestra vida es todo nuestro tiempo, todo nuestro ser, toda nuestra mente, dedicarnos completamente a Él. ¿Y qué hacemos? Le damos más prioridad a otras cosas. O somos cristianos y seguimos en el mundo, haciendo las mismas cosas, al fin que, como me dice mi pastor, que ya estoy inscrito en el libro de la vida, y que haga lo que haga, al fin y al cabo, esa palabra no va a regresar vacía, y que yo tengo que estar allá con Dios. Mi querido hermano, esa es la peor mentira de Satanás que pueda haber en la tierra. Porque la salvación realmente cuesta lo que no te imaginas. La salvación va a ser muy difícil. Por eso Jesús dice ahí en el Evangelio de Lucas, le pregunta, oye Señor, ¿quién va a entrar allá? Y le contesta, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque tienen que esforzarse, tienen que ir a hacer algo más de lo común, de lo que hacemos normalmente. Y una de estas es la liberación. ¿Y quién la hace? Nadie. Todas las iglesias dependen de los pastores. No les han hecho entender lo que dice, lo que le acabamos de leer de Jesús. Amén. Que tenemos que tomar esa iniciativa como cristianos, esa responsabilidad como cristianos. Amén. Pero le tiene miedo al diablo. Y ese es un problema aparte. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de los personajes que hay, para que miremos que el diablo no ve rangos, no ve nombres, no ve absolutamente nada. Cuando se le da la oportunidad se mete y te destruye. Vamos a 2 de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Amén, gloria al Señor. Del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros, en nuestro corazón todavía existe la soberbia, el orgullo, el conocimiento que tenemos de Dios lo vamos a usar, óiganlo bien, lo vamos a usar para quitarle o para quitarnos esa responsabilidad que tenemos. ¿Por qué digo esto? Miramos al apóstol Pablo, que era un hombre desobediente acerca a las cosas de Dios. ¿Por qué? Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar ni a quitar la ley, sino he venido a que se cumpla. Y él empezó a pregonar lo contrario. Eso es estar en contra de Dios. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Y es muy bonito tomar un discurso y tomar partes de la Biblia, ¿sí?, en donde yo pueda amparar mi error, ¿sí?, para poder hacer que me crean que yo estoy bien. Pero esa ha sido la más grande de las patrañas que el diablo ha usado. Amén. ¿Por qué es que el apóstol Pablo tenía esos demonios? ¿Por qué creen? ¿Porque estaba bien o porque estaba mal? Eso se los voy a dejar de tarea, pero les voy a dar un ejemplo. Cuando el rey Saúl desobedece a Dios, Dios mismo le manda un demonio. ¿Por qué creen? ¿Por obediente o por desobediente? Amén.
Y ahí tenemos la respuesta. Y vamos a mirar cómo es, el por qué o cómo es que los demonios vienen a la iglesia, a los hijos de Dios. Amén. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a mirar el por qué es que Dios permite que haya demonios en nuestros cuerpos. Con esto vamos a terminar. Claro que este tema va a continuar. Es una serie de 9 temas que tenemos para que lleguemos a la plenitud del conocimiento de lo que realmente es la liberación. Amén. Hechos 21, 3 y 4. Dice: al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegando a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallándose los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Sí entienden lo que acabamos de leer? Dios le estaba hablando a través de una persona, de un profeta, de una profeta. Dios le estaba diciendo: Pablo, no quiero que subas a Jerusalén. Amén. ¿Y qué creen que hizo Pablo? ¿Obedeció o no obedeció? Bien, vamos a ver ahí mismo en el 21, verso 10 al 13. Dice: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos, dijo esto: esto dice el Espíritu Santo, oigan, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Aquí diremos, Pablo estaba bien. Ok, eso es bueno, tener una decisión de hombre, de valor. Pero lo que no está bien es la desobediencia a Dios. Si Dios se lo estaba advirtiendo, era porque aún tenía planes, porque su tiempo no había llegado del final de Pablo. Más su desobediencia. Si ustedes leen de ahí, desde el 21 hasta que termina el libro de los Hechos, fue puros fracasos para Pablo. Aunque él diga lo que diga, ¿sí?, era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy capaz. Y eso es lo triste del asunto. Cuando nosotros ocupamos el poder de Dios, el conocimiento de Dios, ¿sí?, para disfrazar nuestra arrogancia, para disfrazar nuestras actitudes de desobediencia. No, mi querido hermano, tienes que ser noble. Tienes que ser humilde y reconocer cuando te equivocas y decirle al Señor: Padre, por eso es que los demonios están en las iglesias. Porque con mucha palabrería, en vez de enseñarnos realmente a obedecer a Dios, ¿sí?, nos enseñan a desobedecerlo. Y yo miro muchas personas que investigan, y de hecho conozco a varias personas que se dedican a la investigación de las cosas de Dios, pero no para ser más humildes, sino para ser más contenciosos, para tener más sabiduría, para creerse más de lo que son, como dice también el apóstol Pablo. Amén. Y no es la voluntad de Dios, mi querido hermano, sino al contrario. Llénate de sabiduría, sí, pero hazte más humilde. Entre más creces en sabiduría, más creces en obediencia a Dios, y más creces en amor hacia el prójimo, hacia los que te oyen, hacia los que te escuchan, y demostrando con actitud de siervo, ¿sí?, orando por ellos. No importa que nos vomiten, no importa que nos escupan, ¿sí?, porque eso es lo que pasa en una liberación. No importa, tú llénate de amor, llénate de humildad, ¿sí?, deja tu arrogancia, porque eso Dios te lo va a tomar a cuentas y te va a pagar conforme tú seas en este plano. Así es que en el nombre de Cristo,
yo les pido que pongan mucha atención en este plano que es la liberación, porque en ella depende mucho nuestra vida espiritual. En ella depende cómo va a ser nuestra vida en los tres niveles, o sea, como materia, como mente y como espíritu, ¿sí? Porque una mente llena de Dios tiene un corazón limpio, lleno de sabiduría y de poder, y un cuerpo sano. ¿Por qué? Porque los demonios se tienen que ir en el nombre de Cristo. Padre precioso, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias en esta hora por todo lo que nos permitió conocer, Señor. Sabemos, Padre, que es el inicio y que hay muchas cosas por aprender, Dios. Conocer al enemigo, Padre, es muy importante, Señor, porque Dios, el enemigo, solo trabaja a través del engaño, a través de la mentira, Señor, y esto es indispensable, Padre, que la gente conozca para que no tenga miedo, para que no tenga temor, Dios, el enfrentar al enemigo, porque Él va a trabajar solamente con el poder que Él tiene de usar, Dios, pues cosas negativas, Señor, como es la ventriloquía, Señor, como es la fuerza en tercera dimensión, como son esas cosas, Dios, que te van a hacer que tengas miedo, que tengas temor. Pero si tú conoces una verdad en el nombre de Cristo, Él no va a poder hacerte absolutamente nada. Así es que en el nombre de Cristo Jesús le estamos quitando la máscara al diablo. Gracias, Señor, por todo. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo. Amén. De vuelta les recuerdo mi nombre, Jesús Avelino. Estoy aquí y pues mi idea es que conozcan esto y si se interesan, ¿sí? Podemos ir a sus lugares de origen, no importa en dónde sea, ¿sí? A llevarles esta verdad. Amén. Ahorita empezamos con esto de las liberaciones. Dios me ha dado el poder y creo que la capacidad que Dios me ha dado y la oportunidad de hacerlo me da la autoridad para poder hablar de ello. Así que en el nombre de Cristo, que Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga.